Bueno, buenos días. El presente informe tratará sobre la determinación de la densidad de objetos sólidos. Este informe está presentado por mi compañero Alexandra Inés Flores, Fray Esteban Giraldo Herrera, Marcel Guzmán Chávez y mi persona Andrés Hernández Barrios. Bueno, como resumen, tenemos que este informe se hizo con el objetivo de determinar la densidad de diferentes objetos sólidos, como corchos, cilindros de metal, canicas de vidrio y de metal, entre otros. Estos valores los hicimos primero calculando su masa y luego su volumen a partir de su radio o sus lados, y también calculando su volumen a partir del principio de Arquímedes. Aclarando los conceptos básicos, tenemos que la densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen, la cual se obtiene dividiendo la masa sobre el volumen. El volumen se define como el espacio que ocupa un cuerpo y es una función derivada ya que se halla multiplicando las tres dimensiones del objeto. Luego tenemos las fórmulas que utilizamos para calcular el volumen de los diferentes objetos, tanto las esferas como el cubo, como el prisma. Tenemos el semicono y el cilindro también. Otro concepto sería la masa, que es la unidad física que expresa la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Esta se puede medir en kilogramos, gramos, etcétera. Luego tenemos la balanza analítica, que fue el instrumento que utilizamos para medir la masa de estos objetos. También aclararemos el principio de Arquímedes, el cual utilizamos para medir el volumen a partir de la experimentación, el cual afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un volumen vertical, un empuje vertical, y este empuje es igual al volumen del objeto sumergido. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los materiales y métodos utilizados. Principalmente utilizamos esferas de vidrio y de hierro, dos cilindros de aluminio y de madera, un cilindro largo de aluminio, un cubo de madera, un semicono que era de corcho y dos elementos irregulares que son de aluminio y zinc. Para calcular el volumen de estas, se utilizó una probeta. La probeta es un cilindro transparente de vidrio de borosilicato o plástico, lo que significa que gracias a su material no es resistente a altas temperaturas. Está abierto en su parte superior para introducir líquido y tiene una base que le ayuda a mantener el equilibrio. La probeta es un recipiente graduado que se utiliza en los laboratorios de química para medir volumen, que es para lo que lo utilizamos en este caso. Como segundo objeto, tenemos la balanza analítica que se utilizó para medir la masa. La balanza analítica es un equipo de laboratorio diseñado para medir con gran precisión la masa de sustancias. Esta se caracteriza por hacer mediciones realmente precisas y además de esto se caracteriza por su sensibilidad a aquellas pequeñas variaciones en la masa. Por último, utilizamos un calibrador o que el calibrador el calibre o calibrador, también denominado como cartabón, es un instrumento de medición que se utiliza principalmente para medir diámetros exteriores, interiores y profundidades y es bastante utilizado en el ámbito industrial. Bueno, lo que sigue son los resultados y los métodos que utilizamos para obtener dichos resultados. Primero está el resultado de la esfera de vidrio, que fue una mecánica que el profesor nos dio para calcular la densidad y su volumen. Entonces tenemos que la fórmula es 4 tercios de pi por radio al cubo. En este caso el radio nos dio 0,48 y cuando hacemos el resultado de la fórmula nos da 0,4632 centímetros cúbicos. Luego de esto calculamos la densidad y nos daría que la masa, que es 4,8517 gramos, entre el volumen obtenido anteriormente nos da 10,4732 gramos por centímetro cúbico, que será la densidad que hallamos por la fórmula que teníamos del volumen. Dicho esto, también tenemos que la densidad por el principio de Arquímedes, que en este caso nos dio 2,42585 centímetros cúbicos.
gramos sobre centímetro cúbico. Aquí vemos una diferencia entre los dos. El hierro también era una esfera, pero en este caso era de otro material. Es la misma fórmula y nos dio que el volumen era 1.7671 centímetro cúbico. Entonces realizamos las operaciones primero por el principio, por la fórmula y después por el principio de Arquímedes. Con la fórmula nos dio 9.1891 gramos por centímetro cúbico. Y por el principio de Arquímedes, 8.1192 gramos por centímetro cúbico. Aquí los valores ya se acercan un poco más. Ahora podemos encontrar el apartado de los cilindros, que en estos podemos observar que los dos cilindros de aluminio muestran discrepancia entre la densidad teórica y la densidad experimental, tanto el método de cálculo directo como el principio Arquímedes. Sin embargo, las discrepancias varían entre los dos cilindros. En el caso del cilindro 1, las densidades experimentales son ligeramente menores que la densidad teórica con diferencias de menos 0.47% y menos 2.96% respectivamente, lo que indica una mayor precisión en la determinación de la densidad utilizada en el principio Arquímedes. Por otro lado, el cilindro 2 muestra una discrepancia más significativa entre la densidad teórica y experimental, con una diferencia del 17.9% y en el cálculo directo del 3.05% utilizando el principio Arquímedes. Esto sugiere que el método de cálculo directo puede no ser tan preciso como el principio de Arquímedes para determinar la densidad de los cuerpos irregulares. Seguimos entonces con el semicono, que para la determinación de los valores del semicono se calculó el radio menor, el radio mayor, el diámetro mayor, el diámetro menor y la altura. Todo esto con ayuda del calibrador. Luego de realizar las medidas del cálculo del volumen con ayuda de la fórmula ya establecida y utilizando el principio de Arquímedes respectivamente. Luego de esto se calculó la densidad y al final se dio una comparación y se determinó que la exactitud de las medidas del semicono eran de 3% normalmente y de menos 0.20% con el principio de Arquímedes, de lo cual se puede concluir que la exactitud del semicono con el principio de Arquímedes es baja. Bueno, pasamos al cubo. La densidad que obtuvimos con el cubo con respecto a la fórmula era que nos daba una densidad de rango entre 0.4 y 0.45. Y estos datos sí concuerdan con la densidad experimental que nosotros habíamos buscado anteriormente. En el caso de cuando hicimos la fórmula, nos dio 0.41 y cuando hicimos la operación con el principio de Arquímedes, nos dio 0.44. Seguimos con figuras irregulares. En este caso teníamos el aluminio y el zinc. La densidad teórica del aluminio se estima en aproximadamente 2.7 gramos por centímetro cúbico. Cuando aplicamos el principio de Arquímedes, pudimos notar que tuvo un volumen de 4 centímetros cúbicos y que obtuvimos una densidad experimental de 2.87 gramos por centímetro cúbico. Esta densidad se aproxima más a lo esperado con respecto a la fórmula que nosotros habíamos hecho. Con el zinc tuvimos unos valores un poco más distintos. Al verificar los datos experimentales, la densidad del zinc variaba con la densidad con respecto al valor teórico. El valor teórico era aproximadamente 7.14 gramos por centímetro cúbico. Entonces, mediante el principio de Arquímedes, determinamos que él tenía un volumen de 3 centímetros cúbicos y obtuvimos la densidad experimental de 6.25 gramos por centímetro cúbico. Muchas gracias.